Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 17 de junio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El escándalo de las UAF, Unidades Agrícolas Familiares. Aquí hay un tema muy de fondo, que como es de fondo y es perfectamente serio, el país no lo trata porque el país vive de espaldas a sus grandes dificultades y a sus grandes problemas. La UAF es un desastre ella en sí misma. Este es el momento en que Colombia hubiera de estar preparada ya para el gran desafío de los tiempos modernos, que es el de una gigantesca producción agrícola sobre la base de tierras que están inexploradas, que están mal atendidas, que necesitan tecnificación, necesitan economía de escala. En el Casanare, en la altillanura, con 1.500 hectáreas no se hace nada, ni eso sirve para nada. Ni hay empresarios que a punta de 1.500 hectáreas vayan a hacer agricultura en millones de hectáreas disponibles. El país tiene que ser serio en esta materia. La UAF hay que acabarla. Si se van a hacer planes de reforestación, en 1.500 o 2.000 hectáreas nadie hace nada. La reforestación tiene que ser en grande escala. Y las siembras de palma de aceite, de maíz en escala, de caña de azúcar para más etanol y etanol exportable, de lo que se quiera, necesita miles de hectáreas con tecnificación de punta. Si eso se hace con algunos colonos que haya en la región que se asocien convenientemente al proyecto, santo y bueno. Pero tratar de llevar más agricultores, más empresarios de 1.500 hectáreas a una tierra que no tiene nada, eso es un imposible. Lo que se ha hecho en la altillanura, lo ha hecho el empresariado con visión de futuro, pensando en grande. La UAF es un desastre. Rescatados los españoles secuestrados en buena hora. Lo que es muy cómico es que no se sepa quién los secuestró, pero sí quién no los secuestró. No los secuestraron las FARC porque ellas, pobrecitas, no hacen nada malo. Ellas están dedicadas al servicio de la patria y a buscarle nuevos horizontes a este país. No fueron las FARC, es lo único que se sabe. Eso es parecido al atentado del que fuimos víctimas. Nunca supieron quién era, eso sí, no eran las FARC. Con el tiempo se vino a saber que efectivamente sí fueron las FARC. ¿El premio a Maduro por la lucha contra el hambre será un chiste? La FAO dice que le da un premio por su lucha contra el hambre a un hombre que lo que ha hecho es arruinar la producción agrícola de un país como Venezuela. La arruinaron. Y por eso Venezuela tiene que importar más del 70% de los alimentos que consume. Ese es el resultado de la lucha contra el hambre. Eso es lo que propone las FARC. Eso es lo que le parece paradigmático, ejemplar. Es un chiste. Definitivamente en las FARC debe haber algún mamerto trasnochado. Como le regalan comida a los pobres, entonces esa es la lucha contra el hambre. Como arruinan la producción agropecuaria, ante eso, silencio, silencio. El aborto en las FARC. Una desmovilizada guerrillera llamada alias Margarita era enfermera en un grupo de las FARC y dijo que practicó cientos de abortos en las filas de las FARC. Eso es así, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Las niñas a las que reclutan, a las que se las llevan para que los guerrilleros las embaracen y una vez embarazadas se las pasan a las margaritas para que las margaritas las hagan abortar. Esos crímenes son de lesa humanidad. Ese es un crimen permanente, continuo contra la población colombiana a través de su parte más sensible, donde está su futuro, las niñas, las mujeres. Hubo una que dio un relato dramático de lo que le ocurrió. Son miles de esas niñas, lo sabemos de primera mano, lo sabe el país, pero silencio, silencio. Al doctor de la calle que no se le ocurra plantear ese tema. Es como de mal gusto, ¿verdad? En el Ecuador, la prensa bajo Correa, nos sentimos asfixiados. Están terminando con la prensa crítica, con la investigación.
las unidades investigativas desaparecen, la rendición de cuentas desaparece. Hay que hacer, como dice Correa, la buena prensa. La buena prensa es la que lo aplauda, lo que lo felicite. Así son los déspotas de ahora y los déspotas de siempre. Esa es la buena prensa. La de Goebbels era la buena prensa al servicio de Hitler. Correa es un Hitler chiquito, porque no da para ser grande. Colombia es el país más violento del mundo. Esa es una encuesta que hay que mirar. Las 3 ciudades más violentas son San Pedro Sula, Acapulco y Caracas. Pero en países aparece Colombia como el país más violento del mundo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Marco Tulio Ruiz de Afrovides es gobernador del Casanare. Hassan Rouhani, moderado y reformista, es presidente de Irán. Jamenei sigue mandando. Pero hay un hombre menos radical, menos virulento que Ahmadinejad. Y fue una sorpresa. No estaba en el llavero como el preferido de Jamenei. Y sin embargo ganó las elecciones. ¿Supondrá eso un cambio? A propósito, en Hoy en la Historia recordaremos a Gorbachov, el hombre que cambió la historia en la Unión Soviética. Siguen protestas en Turquía. Erdogan dio la orden de desalojar las plazas donde se adelanta la revolución en su contra y arrestar a los que persistan en las manifestaciones públicas. La mano fuerte. Comienza en Irlanda la reunión del G8, del grupo de los 8. Temas esenciales: el de Siria, el Tratado de Libre Comercio entre Europa y los países del norte del África y la evasión mundial contra los impuestos. Los más ricos preocupados por los paraísos fiscales y por todas las formas de evasión. Cuando atacan la evasión en Francia, que tiene unos impuestos sencillamente confiscatorios porque se va para otro país, entonces hay una forma de evasión que quieren evitar entre todos, una especie de alianza para que no se les escape nadie. Corea del Norte pide a los Estados Unidos negociar. Los Estados Unidos le contestan: con mucho gusto negociamos, pero sobre la base de que ustedes abandonan su programa nuclear. Pyongyang, ya dijimos que estaba entregado, que estaba mansito, que no le había resultado el camino que había escogido, que era el camino de la intimidación y de la violencia. Entonces, ahora está como el gato bandido. Vuelve a casa contrito y marchito, pero quiere que le den comida. Quiere que le den comida. Eso es todo. Irak. 51 muertos fue la razón violenta de ayer. Irak es una guerra pavorosa. 50, 60 muertos por día. Protestas en Bulgaria contra gobierno socialista que lleva 2 semanas de posesionado. Hágame el favor. Segunda mesa de víctimas de la guerrilla de las FARC. Les daremos a ustedes esta noticia. Las guerrillas de las FARC no son visibles, entre otras porque temen, y temen porque las matan. Pero ahora que tengan el valor de unirse, ya que la guerrilla está reunida con el gobierno en La Habana, que las víctimas de la guerrilla pasen su cuenta de cobro a una sociedad que las olvida y a unas FARC que ahora parecen como redentoras del género humano, siendo los peores criminales de lesa humanidad conocidos. El dólar en Colombia está a la baja. No se negocian los test por primera vez en muchísimos años, desde comienzos del gobierno del presidente Uribe, es decir, lo que dejó Andrés Pastrana. No se negocian los test en el mercado. ¿De dónde sacará la plata el gobierno? ¿Endeudamiento externo? ¿Más revaluación? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, recordándoles que hoy hablaremos en Hoy en la Historia de la perestroika y el glasnost. Mikhail Gorbachov, el hombre que transformó la Unión Soviética y que escribió el libro de contenido político más importante del siglo XX. Y así nos despedimos de ustedes por ahora y los invitamos a que estén con nosotros en las próximas 4 horas. Buenos días a todos. Bueno, la imagen del exministro de Agricultura abrazado a su familia,
celebrando la libertad que repitió en tantas ocasiones para poder defenderse como cualquier ciudadano. La verdad es que fue una imagen estremecedora y vergonzosa para la justicia colombiana. La misma revista Semana, que es tan apasionadamente antiuribista, yo creo que eso para todos es evidente, reconoce que el caso de Andrés Felipe Arias podría convertirse en materia de estudio de las facultades de Derecho y que, así como en las clases de Biología se abre una rana para que los estudiantes de bachillerato aprendan anatomía, en este caso, una lectura en detalle de lo que ocurrió con las 4 solicitudes que hizo el exministro de Agricultura pidiendo su libertad, pues pueden dar una lección de cómo funciona la justicia en Colombia. Lo dice la revista Semana, claro. Andrés Felipe Arias, uribista de pura cepa, exministro y excandidato presidencial, estuvo detenido durante casi 2 años en lo que muchos han considerado un caso evidente de justicia politizada, en la llamada persecución descarada del uribismo. Aunque Andrés Felipe Arias había pedido en repetidas ocasiones que lo dejaran defenderse desde la libertad, como cualquier ciudadano, negaron su petición con el argumento de que, estando en libertad, podía manipular a los testigos. Y a pesar de las declaraciones juramentadas de los testigos en los que negaban cualquier tipo de manipulación, Andrés Felipe continuó detenido hasta este viernes, en que una magistrada lo dejó por fin en libertad. ¿Por qué tanta saña con un exministro del gobierno de Uribe?, pregunto. ¿Es Andrés Felipe un caso aislado o es parte de una lista de uribistas con el que alimentan este patético circo romano? ¿Y por qué a Andrés Felipe Arias no se le respetó su posibilidad de defenderse desde la libertad como cualquier persona? ¿Por qué se le irrespetó su presunción de inocencia? ¿Y por qué lo mandaron para la cárcel como si fuera peligroso para la sociedad? Porque podría hablar con los testigos. ¿El Tribunal Superior sostiene esa tesis? Todo el que esté en un proceso en el que haya testigos de por medio se debe ir para la cárcel. Mire, en ese caso no alcanzan las cárceles en Colombia, ni las que se puedan construir con la imaginación. Como no alcanzan. Todo el mundo se va para la cárcel. Claro. Aquí alguien decía, un profesor nuestro muy querido, Lisandro Martínez Zúñiga, profesor de Derecho Penal, que un auto de detención no se le niega a nadie. Un comienzo de proceso no se le niega a nadie. Y no hay proceso penal en el que no haya testigos. Luego, no hay proceso penal en el que no haya detenidos según el Tribunal Superior de Bogotá. Luego, no hay colombiano que no vaya a ser detenido. Es decir, es una cosa tan monstruosa. Si se aplicara la tesis de Andrés Felipe Arias al común de los ciudadanos, la sociedad desaparecería. Y eso fue lo que hizo el Tribunal Superior de Bogotá. Eso fue lo que hizo a lo largo de 2 años en los que irrespetó la presunción de inocencia de un hombre, dicho sea de paso, uno de los políticos con mayores proyecciones en el país. Y ya se demostrará su inocencia y pues demostrar su inocencia, volvemos al mismo tema, es que tiene que demostrar su inocencia. No, sí, es la fiscalía la que tiene que demostrar su culpabilidad. A eso hemos llegado, increíble. Hemos llegado, que entonces ahora voy a demostrar mi inocencia. No señor, voy a demostrar que no hay pruebas en mi contra, ninguna. Pero yo no tengo que demostrar mi inocencia, la inocencia no se demuestra, la inocencia se presume. Y a propósito, una primicia que lanzamos al aire con mucho honor y con mucha esperanza, porque este caso que vamos a proponer sea el último que se produzca en Colombia, y porque la justicia en Colombia deje de ser ese perro rabioso que no muerde sino a los enemigos políticos suyos. Andrés Felipe Arias está con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura y excandidato a la presidencia de la República. Buenos días. Ministro, doctor Fernando, muy buenos días a ti, a toda la mesa, a Montserrat, a tantos oyentes. Bueno, muy buenos días y acá nuevamente en casa y con el honor que me hace usted con esta entrevista. No, doctor Andrés Felipe, no solamente es que no le queremos hacer el honor, sino que queremos que la sociedad colombiana no vuelva a presenciar escenas como esta, que no se vuelvan a instaurar tesis como esta. Usted habrá reparado, y supongo que su abogado se lo habrá dicho, que si la tesis suya se extiende,
no habrá cárceles suficientes en Colombia para tanto colombiano. Sí, así es. Una de las cosas que yo más aprendí de todo este proceso es que en este país hay mucha gente, no solo privada de la libertad, dizque preventivamente, cuando solo debería ser en casos excepcionalísimos, sino que yo estoy seguro que mucha gente, ministro, mucha gente ha sido condenada porque no se pudo defender en igualdad de armas, porque no se pudo defender estando libre, cerca a su familia. Cuando usted lo detienen así y lo privan de la libertad, queda debilitado de una manera que la gente no se alcanza a imaginar, y así es muy difícil defenderse. Por eso yo sí creo que en este país tenemos que hacer esa reflexión. O sea, la justicia en Colombia no puede ser eso. La justicia o la fiscalía no puede dar positivos metiendo a la gente a la cárcel preventivamente, logrando condenas con gente en la cárcel preventivamente. Ese país no es el país que nosotros podemos tener para nuestros hijos, y yo ojalá pues el caso mío sirva para que se haga esa reflexión y que de verdad, como lo decía usted ahora, sea el último, que de verdad que es una tristeza, es desgarrador que a los seres humanos en Colombia nos estén haciendo eso, o que porque a alguien le cayó mal a otro, porque dicen que es arrogante, o porque no le gustan sus ideas políticas. Eso no puede ser así, no puede ser así. Tanta gente que está en esas condiciones, tantos funcionarios públicos, militares, gente que no ha sido funcionaria pública, de todo, y con un linchamiento y una lapidación detrás, cuando el caso es público, que hace todo más desgarrador. Esa no es la justicia de mi país. Doctor Andrés Felipe Arias, usted está siendo asistido por uno de los juristas más brillantes de Colombia. Me imagino que habrá tocado el tema que le voy a proponer. A usted lo tuvieron en la cárcel no en virtud del proceso de fondo, porque ese apenas está en desarrollo. A usted lo metieron a la cárcel porque es peligroso para la sociedad. Y supuestamente es peligroso porque usted, libre, puede hablar con los testigos, y hablando con los testigos les puede hacer cambiar su parecer. Lo que significa que para un procesado está prohibido hablar con los testigos. Usted le preguntó a su distinguidísimo abogado si hay alguna norma en Colombia que prohíba que un sindicado hable con quien puede ser testigo en su contra. Pues, doctor Fernando, no solo no lo prohíbe, sino que es obligación de la defensa poder plantear la defensa con unos testigos que van, pues como es defensa, a defender a la persona que está siendo imputada o acusada. Y no solo eso, la propia fiscalía lo hace con sus propios testigos. Nosotros en todo este proceso le llevamos pruebas a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que la fiscalía había preparado a sus testigos, que un manual en la fiscalía así lo ordena, que el Código Penal y el sistema que nos rige en este momento permite que la defensa construya, investigue, obtenga sus propias pruebas y también tenga a sus propios testigos, a los que lo van a defender, de tal manera que eso no se puede entender como obstrucción a la justicia. Y la tesis más exótica de todas fue con la que me negaron a mí la libertad la última vez, cuando me dijeron que yo podía, que claro, que ya habían pasado los testigos de la fiscalía, pero que subsistía el riesgo de que yo influyera en mis propios testigos. Y me decía Jorge Aníbal Gómez, mi abogado, que usted sabe que no fue nada más y nada menos que un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me decía, eso es absurdo, porque mal haría yo como defensa traer testigos que sé que no lo van a defender. O sea, eso sería como el mundo al revés. Y llegamos a la paradoja conceptual según la cual, si yo hubiera renunciado a todos mis testigos, y eso que tuve que renunciar a varios para obtener mi libertad, pero si yo, en gracia y discusión, hubiera renunciado a todos, hubiera obtenido la libertad inmediatamente. Entonces la paradoja conceptual según la cual, si usted no se defiende, está en libertad, pero si se defiende, tiene que estar detenido. Eso, mire, eso es sencillamente horripilante lo que usted nos está contando. No, es horripilante. Quiere la libertad, no se defienda. Se va a defender y tiene testigos que no son propios, no son sus defensores, es que van a decir una verdad que a usted le conviene,
Porque van a decir lo que es y lo van a decir desde el fondo del corazón y eso es lo que les consta. Y no solo eso, que sino que ya lo han dicho en testimonios, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en todos los entes de control, y de ahí no se pueden salir. Eso ya está plasmado, ya está asegurado, y lo tenía la misma Fiscalía, que no quiso reconocerlo así, y por eso me tuvieron todo este tiempo en prisión. 2 años en la cárcel con esos argumentos. Si esos argumentos se aplican en todos los procesos, no hay cárcel para tanto colombiano que va para la cárcel. No la hay, no alcanza. Ciudadano que nos escucha, a usted le puede pasar exactamente lo mismo. 2 personas se ponen de acuerdo, lo acusan injustamente, le inician un proceso penal y usted no se puede defender. Porque si se defiende y va a hablar con los testigos, o hay testigos que usted puede hipotéticamente influir, entonces se va para la cárcel. Pero además, doctor Andrés Felipe, extrememos el argumento. ¿Hay alguna prohibición para que los testigos propios lo visiten a usted en la cárcel? ¿Eso es un delito? ¿Eso está prohibido en algún reglamento? Que yo sepa, no. De todas maneras, nosotros éramos extremadamente cuidadosos, porque pues ya cualquier persona que se me acercaba a mí era objetivo de la Fiscalía. Era una cosa una cosa totalmente absurda, doctor Fernando. O sea, si algún exfuncionario o algo se me acercaba, ya tenía un miedo de la Fiscalía, así fuera a mandarme un chocolate, no más. Ya era un terror por esta tesis absurda. Y es que eso no puede ser la justicia en un país. La justicia en un país es busque la verdad, y si la verdad es que la persona es inocente y actuó honorablemente, pues se absuelve y listo, y ya. Pero la justicia no puede ser, demos resultados o demos positivos a como dé lugar, y así la persona no esté condenada, metámosla a la cárcel con cualquier argumento, así sea bien exótico, como el que de pronto puede influir en los testigos que lo van a defender. Doctor Andrés Felipe Arias, el fondo del asunto no puede sernos indiferente en este momento. Al fin, ¿qué probó en contra suya la Fiscalía en el tiempo que tuvo para exhibir y para poner en evidencia sus pruebas ante los jueces, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Hasta ahora, con los testigos y pruebas de la Fiscalía, lo único que honestamente yo he visto que la Fiscalía mostró es que los funcionarios decían que yo era muy exigente y muy riguroso, y que siempre exigía pleno rigor, mucho trabajo y mucha disciplina. No más, ministro, y no hemos empezado a defendernos, no hemos llevado nuestros propios testigos. Entonces, yo la verdad no sé, o sea, se lo digo honestamente, y ustedes han podido cubrir el proceso y los medios han podido cubrir el proceso. ¿Usted cree que si de verdad hubiera algo, ya no hubiera salido una persona a decir, es que él me dijo que le hiciera tal cosa para darle tal plata o algo? Es que eso nunca ha salido así, porque nunca sucedió. Siempre actuamos honorablemente, del ministro para abajo en el Ministerio de Agricultura, siempre fue así. Hasta ahora, doctor Andrés Felipe Arias, uno de los temas que más se han propuesto ladinamente en la prensa, porque aquí ha habido una actitud ladina de varios medios de comunicación, es que usted recibió dinero para su campaña de algunos de los beneficiarios del proyecto de Agroingreso Seguro. ¿Finalmente eso quedó establecido, sí o no? Nunca. La Fiscalía sabe que presentó unos cheques que no están a nombre mío y una carta de agradecimiento, y nosotros acabamos de introducir unas pruebas donde muestran que esa plata, de solo 2 personas, no más, de 2 personas no más, de todo ese cúmulo de gente que han mencionado, de 2 personas, que esa plata mi campaña la devolvió completica, y ya lo probamos, con los cheques, con los extractos y con los movimientos, completamente. Es decir, que mi campaña nunca recibió un peso, y que incluso si lo hubiera recibido, tampoco hubiera sido ilegal, que esa plata se devolvió simplemente para mantener completamente pulcro todo el proceso de la campaña. Entonces, imagínense, o sea, es que ni siquiera por ahí pudieron. Llevaron al supuesto testigo estrella y le preguntaron. ¿Qué era quién? El señor Dávila. Y le preguntaron, díganos si alguna vez, nunca Andrés Felipe Arias, no lo conocí antes de esto, nunca nos pidieron plata, jamás. O sea, ¿para qué? Pero el señor ahí actuó honorablemente y dijo la verdad. ¿Para qué? Eso hay que reconocerlo.
Y entonces la fiscalía, ¿sabe qué hace? El otro día renuncia al otro testigo que iba a llevar de la misma familia de ese señor y a otros 5 testigos más, porque no pudieron probar nada. Entonces, o sea, yo le digo, lo único que han podido probar es que yo era dizque muy exigente o a veces mal geniado o muy riguroso en el ministerio, pero pues si eso es un delito, entonces apague y vamos. Nos vamos varios para la cárcel. Sí, sí, porque... Doctor Andrés Felipe Arias, pero entonces no pudieron establecer eso, les quedaría por establecer que usted ordenó que a determinadas personas les hicieran una adjudicación de subsidios para riego. Pero ¿cómo lo van a establecer, ministros? Y a todas las, llevaron a todos los evaluadores del IICA, a los beneficiarios como esta persona de la que le estoy hablando, llevaron a todos los funcionarios, y siempre, siempre, el doctor Jorge Aníbal les preguntó, díganos, si alguna vez Andrés Felipe Arias les dijo que le dieran recursos a X o Y persona, a X o Y familia, a X o Y empresa, y todos dijeron, no, nunca, nunca lo hicimos, porque el ministerio no era el que definía eso, o sea, nunca, ni Andrés Felipe Arias ni nadie, es que yo no entiendo, o sea, es algo que ya no sé qué es lo que están tratando de probar en mi contra. A ver, hubo un momento en que la Fiscalía teóricamente se asoció con algunas personas muy cercanas a usted y les prometió rebaja de penas y se hicieron acuerdos y se hicieron de esos negocios simoníacos en que está convertida la justicia colombiana sobre la base de que iban a ser testigos en su contra. ¿Qué pasó con esos testigos? Entre otras con uno que fue su viceministro y con personas muy cercanas. ¿Qué hubo con esos testigos que la Fiscalía logró conseguir a través de esas negociaciones? Juan Camilo Salazar es un hombre completamente honorable, honrado. Cuando trabajó en el ministerio siempre actuó con todo el rigor y de manera impecable y honorable. Y él cuando fue como testigo de la Fiscalía, asómbrese ministro, asómbrese, arrancó diciendo lo siguiente: yo acepté estos cargos, primero que todo, sin ningún componente de dolo. Y segundo, porque la Fiscalía me amenazó con meterme 60 años de cárcel. Y me llevó a un nivel de crueldad y opresión que hizo que yo optara por esto. Pero su proceso está en casación en la Corte Suprema de Justicia. Y eso todavía no está definido. Entonces, él aceptó eso porque, como lo dijo en la Corte, fue tan cruel y tan opresiva la Fiscalía que básicamente lo llevó a eso. Es que estamos como en un sistema en el cual uno se empieza a pensar como en esa época de la Inquisición, en donde ustedes llegaban y le decían, vea ministro, es que usted lo vimos hablando con el demonio y haciendo unos ritos al demonio y usted es una bruja y lo vamos a llevar a la hoguera. Entonces, ¿sabe qué? ¿Usted qué prefiere? ¿Que lo llevemos a la hoguera o fírmenos acá y acéptenos eso? Se salva de la hoguera, le damos unos añitos en prisión y se salva y resolvemos esto y salimos del problema. Una persona debilitada y que digamos que la llevan a ese nivel de crueldad, con niños chiquitos, empezando su vida, pues ¿qué termina haciendo? Pues listo, ¿dónde le firmo? ¿Se supo la verdad? No, no se supo la verdad. ¿Es un positivo para la justicia? Pues lo es. ¿Pero hay justicia? No hay justicia, no hay verdad, no hay nada. Eso no puede ser así. Y los demás funcionarios nos estamos defendiendo en los procesos. A ver, ¿qué pasa con los demás? Porque entre los demás hay gente de primera condición. Usted tenía un equipo de trabajo, no sé si lo censurarán por eso, pero usted tenía un equipo de trabajo excepcional. Su jefe jurídico, la gente que estaba alrededor suyo, era una gente de una calidad humana extraordinaria. A todos ellos los han perseguido. ¿Qué ha pasado? A todos, no, todos han sido perseguidos. Yo tenía el mejor equipo de todos, jurídico, técnico, épico, de todo. Y a todos los han perseguido, a un nivel de crueldad muy fuerte, a los jurídicos, a quien fuera el secretario general, a los directores, pero bueno, pues ellos también, o la mayoría, han soportado esto y están en su proceso y están defendiéndose, y como lo estoy haciendo yo, hasta que la verdad salga a flote. ¿Pero han testificado en contra suya? Los han llevado como testigos de la Fiscalía y todos han dicho que yo jamás les pedí que hicieran algo anómalo, que jamás yo les pedía que le asignaran el recurso a X o Y persona, nada. O sea, es que yo no entiendo si con los testigos de la Fiscalía dijeron eso, pues yo no entiendo qué es lo que quieren probar de mí. Se lo digo con toda tranquilidad y con toda honestidad. Los medios han cubierto el proceso, pasaron los testigos de la Fiscalía
Y si con los testigos de la fiscalía decían eso de mí, es decir, que siempre actué honorablemente, que me admiraban, que siempre vieron un comportamiento impecable, riguroso, que nunca les pedí nada anómalo, que nunca les pedí que se saltaran un trámite, nada en la celebración de los convenios. Entonces ahora con los testigos de la defensa, ¿qué es lo que pretende la fiscalía? Yo honestamente no lo entiendo. Yo honestamente creo, y se lo dije a Jorge Aníbal, si nos fuéramos a alegatos de conclusión en este momento, yo creo que me absuelven ya. Pero pues obviamente vamos a terminar bien y vamos a llevar también nuestros propios testigos para que esto quede completamente claro y no quede ninguna duda. Yo creo que el caso suyo va a tener la resonancia que en Francia tuvo el caso Dreyfus. Yo me imagino que usted ha estudiado el caso Dreyfus. Si no, sí, pues porque usted está demasiado ocupado en sus temas. Dígale a Jorge Aníbal que le hable del caso Dreyfus, que conmovió a Francia, que estremeció las estructuras de la política francesa a partir de un famoso medio libro, medio opúsculo, un alegato de Emilio Solá, que se llama J'accuse, yo acuso a quienes fueron realmente los que cometieron ese delito, y Dreyfus era solamente un chivo expiatorio porque era judío. Ese era todo el tema que había contra Dreyfus, y eso casi acaba con las instituciones políticas francesas. Me parece que su caso puede ser un caso así que obligue a reflexionar muy hondamente, muy seriamente, sobre las facultades de la Fiscalía, sobre la manera como actúa, sobre la manera como chantajea, como presiona, como extorsiona, como amenaza para conseguir una prueba. Es el sistema extorsivo, usted lo dijo, es el sistema de la Inquisición. Antes los ponían en esos aparatos demoníacos en los que a la gente la estiraban de los pies y de las manos hasta donde resistiera. Ahora les hacen unas fuerzas morales que son equivalentes o que son peores. Así es, ministro. Bueno. Y no, bueno, pero la Fiscalía va a tener que reflexionar sobre eso, porque eso así no es. Esto no puede ser la justicia en Colombia. Ojalá el fiscal general pudiera examinar estos casos. Yo sé que él deja autónomamente a cada fiscal delegado en su tema, pero sí hay que hacer un llamado para que examine este tipo de casos y actuaciones que lo único que hacen es, claro, ganarse un aplauso en el momento en que dictan la medida de aseguramiento. En mi caso llevaron barras de aplauso, ministro, la Fiscalía entró barras de aplauso a la audiencia mía y aplaudían cuando dictaron la medida de aseguramiento. Dígame si eso no es linchar a una persona. ¿Qué sintió mi esposa? ¿Qué sintieron mis papás? Gracias a Dios a mis hijos los protegimos de eso. Pero después se empieza a derrumbar todo, ¿y qué queda? Queda un daño muy grande al país. No Andrés Felipe Arias, yo soy secundario, eso es subsidiario el nombre. Le hacen un daño muy grande a las instituciones, a la justicia, a la majestad de la justicia, que es el fundamento sobre el cual se tiene que mover una sociedad. Bueno, usted sabe que he acompañado esto muy de cerca y se lo digo con un interés egoísta. Es que quiero que usted rápidamente salga de esto para que me ayude a comentar los grandes temas económicos y políticos del país aquí en La Hora de la Verdad. Ay, muchas gracias, ministro. Puro egoísmo mío, no crea. Ahí no hay nada de desprendimiento, nada, egoísmo el más cerril e inocultable. Ministro, le agradezco en el alma, y usted sabe pues el afecto que tenemos mi familia y yo por usted y tanta gente en este país, porque pues usted es una voz que es muy importante para Colombia por todo esto, porque de verdad, como lo dice el nombre del programa, es la hora de la verdad. Pues mi Dios sabe cómo hace sus cosas, doctor Andrés Felipe Arias, y usted sabe que tanto dolor no pasa desapercibido ante los ojos de Dios, y las injusticias claman al cielo, y eso se devuelve. El que comete una injusticia es víctima de esa injusticia más que la persona que la sufre inicialmente. Así es. De manera que esperamos verlo a usted recuperado, totalmente recuperado muy pronto. Anímicamente lo está. Usted es un hombre indomable, usted es un hombre admirable. Y a pesar de los quebrantos normales que sufre una persona cualquiera en las condiciones en que usted ha estado, ha demostrado un valor y una entereza sencillamente admirables.
Así que el país espera contar con usted muy pronto en el escenario de la política colombiana, en el escenario de la alta academia, de los grandes acontecimientos económicos de este país, que necesita economistas como usted, críticos como usted, hombres con el pensar suyo y con la radicalidad de su pensamiento en el mejor sentido de la palabra, de manera que de caballería, y la niña no se había dormido, ella como que sentía algo y no se dormía y no se dormía, y no le quisimos decir nada, y cuando yo entré acá ella se quedó mirándome como que no creía, y no habló durante una hora, o sea, se quedó callada, no hablaba, y me abrazaba y me abrazaba, y yo después me fui a despertar a Juan Pedro, que tampoco entendía que de verme ahí, porque pues él tenía 20 días cuando me llevaron a mí y nunca me había visto acá en casa, y bueno, eso fue algo muy importante para nosotros, muy importante, y bueno, eso es muy difícil describirlo, lo que se siente un papá por sus hijos y por su hija. Bueno, los que somos padres sabemos qué es lo que se siente. Bueno, y mire usted cómo son las cosas, lo dejaron celebrar el Día del Padre. Ay, sí. Sí. En compañía de Eloísa y de Juan Pedro. No, eso fue espectacular. Ayer me la llevé a un carrusel, que es con lo que yo soñaba todos los días de estos 2 años, llevarla a montar en un carrusel. Ella me decía que cuando le iba a llevar, y ayer le pude cumplir. Qué bonito. Bueno, y no pasaría usted desapercibido allá entre la gente que estaba en el carrusel, me imagino. No, la gente tan querida, usted no se imagina. Eso fue allá en Medellín, en el Tesoro, la gente muy querida, muy querida. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Usted sabe que para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Así es. Eso lo dijo el clásico castellano hace tantos años y sigue vigente como está vigente desde siempre. Él no se inventó nada, sino que logró expresar con una tan bella expresión como no se le había ocurrido a nadie lo que es así desde siempre. Para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Doctor Andrés Felipe Arias, sabemos que usted tiene otros compromisos, que hay otra gente que quiere hablar con usted, que tiene todo el derecho a hacerlo. Esa es la libertad de expresión en este país y usted la tiene, usted la ha recuperado plenamente, porque antes hablar con usted era una tragedia, pues. Mientras uno conseguía permisos y otros permisos, ya pues en la mitad del camino todos estaban cansados. El que daba los permisos, el que los pedía, usted mismo esperando, pero ahora usted es un hombre libre como cualquiera, un hombre libre que está sujeto a unas acusaciones de las que se está defendiendo, está armado de la presunción de inocencia que tenemos todos, pero además tiene las armas de la justicia y de la verdad, que esas no fallan nunca. Doctor Andrés Felipe Arias, a usted, a su familia, a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a todos, un abrazo muy estrecho, bienvenido a la libertad, y de usted esperamos grandes cosas. Y está en tiempo, usted es un hombre tan joven que está en tiempo de recuperarse de eso 1000 veces y de utilizarlo además positivamente. Esta es una lección que le ha dado la vida, que mi Dios escribe por unos caminos muy difíciles. Una tía mía muy santa le decía: ay, Dios mío, yo sé que tienes la razón, pero explícame más despacito, explícame que yo pueda entender. Sí, porque a veces uno dice: Dios mío, pero ¿por qué de este modo? No escribas en mi vida de esta manera tan dura. Después, con el correr del tiempo, uno entiende que él tenía la razón. Así es. Doctor Andrés Felipe Arias, un abrazo muy estrecho, bienvenido a la libertad. Muchas gracias, ministro, usted, a su equipo, y que Dios los bendiga a todos, y un saludo a todos los oyentes. Pues bueno, le cuento, doctor Londoño, oyentes que se han expresado a través del chat, dándole la bienvenida, y también algunos muy críticos y muy furiosos. Por ejemplo, Willy dice: aquí lo encierran a uno por sospecha. Dice otro oyente que firma como Moden: la Fiscalía lo encerró por sospecha de que pudiera ser presidente. Y Fantasma, otro oyente, dice: ¿hay alguien que todavía dude que hay que reformar la justicia en Colombia
como la fracasada reforma que propuso el gobierno de Santos? Y Frank Pack 12 a través del Twitter dice: no solo la guerrilla encarcela al país, también la justicia con sus tesis de mal proceder tiene entre rejas a Colombia. Bueno, esas son las reacciones de la gente, eso es lo que cualquiera ve ante este horror. Es que mañana sale un escrito mío en algunos periódicos de fuera de Bogotá sobre el tema. Yo recordaba aquel viejo decir que había en Colombia cuando yo empezaba a estudiar derecho hace tantos años que ni cuento, que la justicia es un perro rabioso que no muerde sino a los de ruana. Yo digo que sigue siendo el mismo perro rabioso, pero que no muerde sino a sus enemigos políticos, que es peor. Entonces, en eso estamos. La justicia hay que recuperarla, hay que reivindicarla. Tenemos magistrados honestos, tenemos jueces honestos y cumplidores de su deber. Y tenemos una fiscalía donde yo sé, a mí me consta, que hay gente de primera condición, no se la puede orientar en el sentido en que la están orientando. Y la Fiscalía tiene que volver por sus fueros. Yo vuelvo a creer en la Fiscalía el día que me digan que el proceso investigativo contra Ángela María Buitrago está funcionando y que el proceso contra el juez Suárez Vaca está caminando y que a la gente no la están extorsionando, no la están amenazando con 60 años de cárcel como a Juan Camilo Salazar. Por Dios, eso no puede ser, eso no puede ser. Derrumban a una persona. Es que es como las viejas máquinas de la Inquisición moralmente aplicadas, que es peor la violencia moral que la violencia física. Bueno, Andrés Felipe Arias estaba con nosotros y entonces ahora William Calderón, saludemos la mañana. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:46 minutos, 40 segundos de hoy, lunes 17 de junio del año 13. El gobierno se opone de manera rotunda al pedido de una constituyente hecho por la guerrilla como condición final para la firma del acuerdo de paz. Según el compromisario Humberto de la Calle, la constituyente no es el camino, pues por este camino le estaremos abriendo la puerta a una contrarreforma. Muchas opiniones se han dado en torno a este tema, doctor Londoño. El país entero se pregunta si las FARC con esta nueva posición frente en la mesa de diálogo sacarán adelante esa iniciativa que consideran indispensable y necesaria como condición fundamental para firmar cualquier acuerdo. Bueno, pero yo le pregunto, ¿cuál constituyente es la que proponen? Porque es que en la Fiscalía, en las FARC hay siempre trampa, siempre. Cualquier cosa que propone las FARC tiene su trampa escondida. Sí. ¿Qué constituyente es la que están proponiendo? Una constituyente donde los colombianos salgamos a votar libremente y elijamos libremente a nuestros representantes. No 100, ojalá con 50 basta y sobran. 50 representantes elegidos libre, popularmente, en una elección abierta, o ellos quieren reservarse un número determinado de curules, que les den a mansalva, que les den en contravía del postulado democrático. ¿Qué es lo que proponen, William? Generalidades, no, pero no llegan sobre ese punto específico, es que es lo primero que hay que preguntarles. Sí, señor. A ver, ¿qué constituyente es la que ustedes quieren? Reformar íntegramente el esperpento de la Constitución del 91, en buena hora. Reunir una comisión de expertos que de verdad lo sea, que de constituyentes que merezcan ese nombre. Es que en la Constitución del año 91 se escaparon unos pocos juristas que entraron ahí de milagro. Hernando Yepes Arcila, Juan Carlos Esguerra, Portocarrero, y pues Jaime Castro, y poco más. De resto, pues algunas personas ilustres que no estaban en el tema. El doctor Álvaro Gómez Hurtado estaba en otro tema, había salido de su secuestro, tenía el alma partida, él estaba en otra historia. ¿Quiénes eran los constituyentes del 91? Lo demás, una gran masa de personas que llegaron a averiguar qué era una constitución, sí, y en qué consistía, y abrirla por primera vez. Como Marcos Chalita. Y a ver, pues hágame el favor, y a ver qué podían saber de
de una constitución. Entonces la cosa pues así era muy complicada y por eso salió lo que salió. Entre otras cosas porque hubo una fuerza dominante que fue la del M-19. Sí, señor. Y el M-19 se trajo unos asesores de no sé dónde diablos, de extrema izquierda, que escribieron unos artículos pavorosos y tuvieron que hacer concesiones y metieron unos artículos razonables, algunos que han pasado desapercibidos en estos días a propósito del tema agrario. Yo recordaba y del tema de la planeación, que hay en la Constitución unos artículos inspirados por el doctor Mariano Espina Hernández sobre planeación que nadie se ha leído, todavía no los han leído. Entonces, que hay que reconstruir el país constitucionalmente, claro que lo hay. Reformar, derogar la Constitución del 86 fue la primera estupidez que se le ocurrió a los constituyentes del 91, inclusive en contravía de la Constitución, William, porque nadie los convocó para acabar con la Constitución del 86, sino para reformarla. Y se tomaron la libertad de decir que como eran constituyentes primarios hacían lo que les daba la gana. William, es la menor votación que se ha puesto, votación popular sí, que señor. Se ha puesto en la Así historia es. de Colombia. La menor. Y con la menor votación se cambió la carta. Toda. Claro. De arriba abajo. Bueno, Sí, señor. entonces valdría la pena pensar en una gran asamblea constituyente. Pero Con una verdadera reforma a la justicia, porque sin justicia no hay paz. Entre otras cosas. Sí, porque aquí la justicia, doctor, aquí la justicia cojea pero viaja. Usted va a hablar del turismo judicial o qué. Bueno, que